En mitad de Ticket to Ride, la orquesta prorrumpió en un estruendo de voces. «La hora se acerca», proclamó Horace Derwent. «Medianoche. A desenmascararse. A desenmascararse». De nuevo Jack intentó darse la vuelta para ver qué rostros famosos se ocultaban bajo lentejuelas, pinturas y máscaras, pero se encontró paralizado, incapaz de apartar los ojos del reloj, cuyas manecillas habían llegado a juntarse y apuntaban directamente hacia arriba. «¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse!», continuaba el sonsonete. El reloj empezó a sonar delicadamente. Por el raíl de acero que corría bajo la esfera del reloj, de izquierda a derecha, avanzaron dos figuras. Jack las observaba, fascinado, olvidando que era la hora de quitarse las máscaras. El mecanismo del reloj chirrió. Las ruedecillas de los engranajes giraron y se articularon en un cálido resplandor de bronce. La rueda catalina se movía hacia adelante y hacia atrás con precisión. Una de las figuras era un hombre alzado en las puntas de los pies que llevaba en las manos algo semejante a un garrote en miniatura. El otro personaje era un niño pequeño que llevaba puesto un capirote. Las dos figuras resplandecían con una fantástica precisión. En el frente del capirote del niño se leía la palabra tonto. Los dos personajes se deslizaron hacia los extremos opuestos de un eje de acero. Desde alguna parte llegaban en débil e incesante tintineo los acordes de un vals de Strauss, que en la mente de Jack movilizaron con su melodía un insano estribillo comercial. «Tengo a su perro contento con guau. Tenga a su perro contento con guau». El mazo de acero que tenía en las manos el papá mecánico descendió sobre la cabeza del niño. El niño mecánico se desplomó hacia adelante. El mazo se elevaba y caía, se elevaba y caía. Las manos del niño, elevadas en su súplica y protesta, empezaron a vacilar. Estaba acurrucado y su cuerpo resbaló hasta quedar tendido boca abajo. El martillo se elevaba y seguía cayendo al ritmo leve y tintineante de la melodía de Strauss, y a Jack le pareció que podía ver la cara del hombre, tensa y concentrada como hecha nudos, que alcanzaba a ver cómo la boca del papá del relojería se abría y se cerraba mientras ponía como nuevo a su hijo, inconsciente y vapuleado. Una gota roja se elevó contra el interior del fanal de cristal. Otra la siguió y dos más se estrellaron junto a ella. Pronto el líquido rojo se empezó a elevar como un surtidor obsceno que daba contra la pared de cristal del fanal y se escurría hacia abajo, velando lo que sucedía en el interior, y con el líquido escarlata venían musculosos fragmentos de tela, de hueso y de sesos. Y Jack seguía viendo el martillo que se alzaba y caía mientras el mecanismo de relojería seguía andando y las ruedecillas de los engranajes giraban sin cesar para mantener el diabólico mecanismo. «¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse!», gritaba Derwent a sus espaldas, y por alguna parte un perro gañía con todos los humanos. Pero una maquinaria de reloj no sangra, una maquinaria de reloj no sangra. Todo el fanal estaba salpicado de sangre y Jack veía coágulos y mechones de pelo, pero nada más. A Dios gracias, no podía ver nada más, y sin embargo pensaba que iba a ponerse enfermo porque seguía oyendo caer los golpes. Los oía caer a través del vidrio con tanta claridad como oía la melodía del Danubio azul. Pero el ruido ya no era el tintineo mecánico de un martillo mecánico que se desploma sobre una cabeza mecánica. Era el retumbo sordo y ahogado de un mazo de verdad, que baja a estrellarse sobre una ruina blanda, esponjosa. Una ruina que había sido antes
a desenmascararse. Sobre todos ellos imperaba la muerte roja. Con un horrible grito de angustia, Jack se apartó del reloj con las manos extendidas y se dio la vuelta enredándose sus propios pies como si fueran bloques de madera, para pedirles a todos que se detuvieran, que se lo llevaran a él, a Denny, a Wendy, al mundo entero si querían, pero por favor, se detuvieran y le dejaran un poquito de cordura, un poquito de luz. El salón de baile estaba vacío. Las sillas estaban puestas patas arriba sobre las mesas cubiertas de manteles de plástico. La alfombra roja, con sus dibujos en oro, estaban de forma extendida sobre la pista, protegiendo la lustra superficie de roble. El estrado para la orquesta estaba vacío, salvo un micrófono sin conectar y una guitarra, polvorienta y sin cuerdas, apoyada contra la pared. Una fría luz matinal, de mañana de invierno, se filtraba lánguidamente por las altas ventanas. A Jack la cabeza le daba aún vueltas. Todavía se sentía borracho, pero cuando volvió a mirar hacia la repisa de la chimenea, la borrachera se le disipó. Allí no estaban más que los elefantes de marfil y el reloj. Tambaleándose, atravesó el vestíbulo frío y oscuro y después el comedor. Se enganchó el pie en la pata de una mesa y cayó cuán largo era, derribando estrepitosamente la mesa. Se golpeó contra el suelo y le empezó a sangrar la nariz. Se levantó, aspirando sangre al tiempo que se enjugaba con el dorso de la mano. Fue hacia el salón colorado y apartó violentamente las puertas de vaivén, haciéndolas chocar contra las paredes. El lugar estaba vacío, pero los estantes del bar bien provistos. Alabado sea Dios, el vidrio y los bordes plateados de las etiquetas relucían cálidamente en la penumbra. Una vez, recordó Jack, hacía muchísimo tiempo se había enojado al ver que no había espejo al fondo del bar. Ahora se alegraba. De haberlo sabido, no habría visto en él más que a otro borracho que acababa de quebrantar su propósito de abstinencia, la nariz ensangrentada, la camisa fuera de los pantalones, el pelo en desorden, la barba de 2 días. Así queda uno cuando mete la mano entera en el avispero. Repentinamente la soledad lo invadió por completo. Ya gimió con súbita desdicha, deseando con toda sinceridad estar muerto. Su mujer y su hijo estaban arriba y habían echado la llave a la puerta para protegerse de él. Los demás se habían ido todos. La fiesta había terminado. Se precipitó hacia adelante, hacia el bar. «Lloyd, ¿dónde carajo estás?», vociferó. No hubo respuesta. En esa habitación. Zelda. De revestimiento acolchado, ni siquiera el eco de sus propias palabras le daba una mínima ilusión de compañía. «Grady». Silencio. Solo las botellas, rígidamente dispuestas en posición de firmes. «Échate, hazte el muerto. Busca, hazte el muerto. Siéntate, hazte el muerto». «No importa, ya me las arreglaré solo, maldita sea». Mientras se acercaba al bar, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra el suelo. Se levantó hasta quedar en 4 patas, con los ojos desorbitados, bizcos, farfullando ruidos sin sentido. Después se desplomó con la cabeza de lado, respirando con sonoros ronquidos. Afuera el viento aullaba cada vez con más fuerza, empujando delante de sí la nieve incesante. Eran las 8:30 de la mañana. A las 8:31 de la mañana, hora de las montañas, una mujer que viajaba en el vuelo 196 de la TUA estalló en lágrimas y empezó a anunciar su opinión personal, tal vez no del todo ajena para algunos otros pasajeros, incluso para algún miembro de la tripulación, de que el avión iba a estrellarse. La mujer de rasgos afilados que iba sentada junto a Halloran levantó la cabeza de su libro.
Papanatas, declaró, y tras ese breve análisis del carácter, volvió a sumergirse en la lectura. Durante el vuelo se había bebido 2 vodkas con zumo de naranja que no parecían haberla descongelado en absoluto. «¡Nos vamos a estrellar!», gritaba histéricamente la mujer. «¡Oh, estoy segura!». Una de las azafatas se acercó presurosa y se puso en cuclillas junto a su asiento. Halloran pensó para sus adentros que solamente las azafatas y las amas de casa muy jóvenes parecían capaces de ponerse en esa posición con cierta gracia, lo cual era un talento raro y admirable. Siguió pensando lo mismo mientras la azafata conversaba en voz baja, sedante, con la pasajera, tranquilizándola poco a poco. Halloran no sabía qué le pasaba a sus restantes compañeros de viaje, pero él personalmente estaba poco menos que muerto de miedo. Por la ventanilla no se veía otra cosa que una densa cortina blanca. El avión se balanceaba de un lado a otro en forma impresionante, acosado por rachas que lo atacaban desde todos los lados. Los motores tenían su funcionamiento ajustado para compensar parcialmente el movimiento y como resultado el suelo vibraba bajo los pies de los viajeros. En la clase turista, a espaldas de ellos, varias personas gemían. Una azafata acababa de pasar con una nueva provisión de bolsitas de papel y 3 asientos delante un hombre acababa de vomitar sobre el National Observer y miraba con aire avergonzado a la azafata que lo ayudaba a limpiarse. «No se preocupe», lo consoló la muchacha. «Es lo mismo que me pasa a mí con el Reader Digest». Halloran tenía la experiencia de vuelo suficiente para conjeturar lo que había sucedido. Durante la mayor parte del viaje habían volado con el viento de frente y de pronto, sobre Denver, el tiempo había empeorado inesperadamente, de modo que era demasiado tarde para un cambio de ruta que les permitiera entrar con un tiempo más favorable. «Patitas para que os quiero. Amigo mío, si esto parece una jodida carga de caballería». Aparentemente la azafata había conseguido calmar bastante la histeria de la mujer, que seguía lloriqueando y sonándose con un pañuelo de encajes, pero por lo menos había dejado de proclamar públicamente su opinión sobre el posible determinación del viaje. Dándole una última palmadita en el hombro, la azafata se incorporó en el preciso instante en que el 747 daba su peor bandazo. La joven retrocedió, tambaleante, y fue a aterrizar en las rodillas del hombre que había vomitado en el periódico, exhibiendo un delicioso trozo de pierna enfundada en nylon. El hombre parpadeó y le palmeó bondadosamente el hombro, aunque la chica le devolvió la sonrisa. Halloran pensó que se la notaba tensa. Esa mañana había tenido un vuelo de 1000 demonios. Se produjo un pequeño sobresalto cuando se encendió el anuncio «No fumar». «Habla el capitán», informó una voz suave de acento levemente sureño. «Estamos a punto de empezar nuestro descenso en el aeropuerto internacional de Stapleton. Hemos tenido un vuelo difícil y les pido disculpas. Es posible que el aterrizaje también sea un poco difícil, pero no tenemos previsto ningún problema grave. Les ruego que observen la indicación de abrocharse el cinturón y de no fumar. Y esperamos que disfruten ustedes de su estancia en la ciudad de Denver. Esperamos también...». El avión dio otra violenta sacudida y volvió a caer en otra bolsa de aire. Halloran sintió que se le revolvía el estómago. Varias personas, no todas mujeres, gritaron. «Tener el placer de volver a verles pronto en otro vuelo de la TUA». «Espérame sentado», masculló alguien detrás de Halloran. «¡Qué tontería!», comentó la mujer de facciones afiladas, mientras marcaba con una carterilla de cerillas vacía su libro y lo cerraba al ver que el avión empezaba su descenso. «Cuando uno ha visto los horrores de una pequeña guerra sucia»,
Como usted o ha captado lo degradante inmoralidad de la política de intervención diplomática en el dólar con práctica de la CIA, como yo, un aterrizaje difícil se reduce a una insignificancia. ¿No tengo razón, señor Halloran? Indudablemente, señora, asintió Halloran y siguió mirando la nieve que se arremolinaba fuera. ¿Puedo preguntarle cómo reacciona ante todo esto su plancha de acero? Oh, con la cabeza no tengo problemas, le aseguró Halloran, pero tengo el estómago un poco revuelto. ¡Qué pena! Y volvió a abrir su libro. Mientras descendían por entre las impenetrables nubes de nieve, Halloran pensaba en un accidente aéreo que se había producido algunos años atrás en el aeropuerto Logan de Boston. Las condiciones eran similares, solo que lo que había reducido la visibilidad a cero era la niebla, no la nieve. El tren de aterrizaje del avión había chocado con un muro de retención próximo al final de la pista de aterrizaje. Lo que había quedado de los 89 pasajeros y tripulantes no era muy diferente a un estofado. Halloran pensaba que no le importaría tanto si solo se tratara de él. Ahora ya estaba poco menos que solo en el mundo y su funeral irían sobre todo los que alguna vez habían trabajado con él y el viejo renegado de Masterton, que por lo menos se bebería una copa de su nombre. Pero el chico confiaba en él. Tal vez no hubiera otra ayuda que ese niño pudiera esperar, y a Halloran no le gustaba la manera en que se había interrumpido la última llamada. No dejaba de recordar la forma en que le había parecido ver moverse a esos animales del seto. Una delgada mano blanca se posó sobre la suya. La mujer de cara afilada se había quitado las gafas, sin las cuales sus facciones se suavizaban muchísimo. «Todo saldrá bien», le dijo. Halloran le sonrió e hizo un gesto afirmativo. Tal como les habían prevenido, el aterrizaje fue accidentado. El avión tomó contacto con tierra con la brusquedad suficiente para derribar casi todas las revistas del estante del frente y para provocar en la cocina una cascada de bandejas de plástico que cayeron como enormes naipes. Aunque nadie gritó, Halloran oyó castañear incontrolablemente más de una dentadura. Después se oyó el rugido de las turbinas al frenar el avión, y a medida que aquel perdía volumen, volvió a oírse por el intercomunicador la voz sureña del piloto, suave aunque tal vez no del todo firme. «Señoras y señores, acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Stapleton. Permanezcan, por favor, en sus asientos hasta que el avión se haya detenido por completo en la terminal. Gracias». La mujer sentada junto a Halloran cerró el libro y exhaló un largo suspiro. «Señor Halloran, nos espera aún otro día de lucha. Todavía no hemos terminado con este, señora». «Sí, es cierto, muy cierto. ¿Le importaría a usted beber algo conmigo en el bar?» «Me gustaría, pero tengo que acudir a una cita». «¿Urgente?» «Muy urgente», afirmó con seriedad Halloran. «Algo que en su pequeña medida mejorará la situación general, espero». «También yo lo espero», asintió Halloran sonriendo. Ella le devolvió a su vez y mientras lo hacía, 10 años se le resbalaron silenciosamente de la cara. Con su único equipaje, que era la bolsa de vuelo, Halloran fue el primero en llegar al mostrador de Hearth, en la planta baja. A través de los vidrios ahumados de las ventanas se alcanzaba a ver que la nieve seguía cayendo sin pausa. Las rachas de viento lo arrastraban de un lado a otro, formando nubes blancas, y la gente que atravesaba el aparcamiento se defendía de ellas como podía. Un hombre perdió el sombrero y Halloran se condolió con él al verlo elevarse gallardamente en el aire. El hombre se lo quedó mirando mientras Halloran pensaba: «Vaya, olvídate de él, hombre, que no creo que aterrice hasta llegar a Arizona».
Inmediatamente se le ocurrió: si en Denver hace tan mal tiempo, ¿cómo estará al oeste de Boulder? Tal vez fuera mejor no pensar en eso. ¿Puedo servirle en algo, señor?, le preguntó la chica con el uniforme amarillo de Heath. «Puede usted servirme si tiene un coche», le sonrió Halloran. Por un poco más del precio medio pudo conseguir un coche algo más pesado que los comunes, un Buick Electra, negro y plata, pero en lo que pensaba Halloran no era tanto en el estilo como en los serpenteantes caminos de montaña. En algún lugar del camino tendría que detenerse para que le pusieran cadenas, porque sin ellas no podría ir muy lejos. «¿Qué tal está el tiempo?», preguntó mientras la chica le entregaba el formulario para firmar. «Dicen que es la peor tormenta que ha habido desde 1969», contestó ella alegremente. «¿Va usted muy lejos, señor?». «Más de lo que quisiera. Si quiere usted, señor, puedo telefonear a la estación de Texaco en el cruce con la 270 para que le pongan cadenas cuando llegue». «Sería una verdadera bendición, se lo aseguro». La chica levantó el teléfono e hizo la llamada. «Estarán esperándole. Muchas gracias». Cuando se apartó del mostrador, vio a la mujer de facciones afiladas en una de las colas que se habían formado frente a la cinta de equipajes. Todavía estaba leyendo su libro. Halloran lo hizo un guiño al pasar. Ella levantó los ojos, le sonrió y le hizo el signo de la paz. «Esplende». Todavía sonriendo, se levantó el cuello del abrigo y se cambió de mano y la bolsa de vuelo. Aunque no era más que un poquito, eso le hizo sentirse mejor. Lamentaba haberle contado ese cuento de que tenía una plancha de acero en la cabeza. Mentalmente le deseó el bien y mientras salía al aullido del viento y de la nieve, sintió que ella le deseaba lo mismo. En la estación de servicio no cobraban mucho por colocar las cadenas, pero Halloran deslizó furtivamente un billete de $10 en la mano del hombre que lo atendió para conseguir que lo adelantaran un poco en la lista de espera. Así y todo, eran las 10 menos cuarto cuando realmente se puso en camino, acompañado rítmicamente por el ruido de los limpiaparabrisas y el traqueteo metálico y monocorde de las cadenas sobre las grandes ruedas del Buick. La autopista era un desastre, ni siquiera con cadenas se podía ir a más de 50. Los coches se salían de la ruta en los ángulos más inverosímiles y en algunas pendientes el tráfico estaba atascado. Los neumáticos de verano sin cadenas patinaban irremisiblemente en el polvo de la nieve. Era la primera tormenta importante del invierno allí, en las tierras bajas, si es que se podía llamar bajo, a 1600 metros sobre el nivel del mar. A muchos los había tomado desprevenidos y era natural, pero así todo Halloran no podía dejar de maldecirlos mientras avanzaba por entre ellos, centímetro a centímetro, tratando de ver en el retrovisor exterior, rodeado de nieve, para asegurarse de que se le abalanzaba entre la nieve. No se le acercaba a nadie por el carril de la izquierda. La mala suerte seguía esperándolo en la rampa de acceso a la ruta número 36. Esa ruta, la autopista de peaje que lleva a Denver, a Boulder, va también hacia el oeste hasta Estes Park, donde se une a la ruta 7 por un camino conocido también como carretera de las tierras altas, que atraviesa Sidewinder, pasa por Overlook Hotel y finalmente desciende por la planicie occidental hasta llegar a Utah. La rampa de acceso estaba bloqueada por un camión volcado, alrededor de cual ardían las balizas como las velitas en el bizcocho de cumpleaños de algún niño idiota. Halloran detuvo el coche y bajó la ventanilla. Un policía encasquetado hasta las orejas, con un gorro cosaco de piel, le indicó con una mano enguantada que se uniera a la caravana de vehículos que iban hacia el norte por la I-25. «Por aquí no se puede pasar», gritó el hombre
el aullido del viento. Pase 2 entradas más, tome la 91 y entre por la 36, en Bromfield. Creo que puedo dar la vuelta por la izquierda, gritó a su vez Halloran. Lo que usted me dice es un rodeo de más de 30 kilómetros. Lo que yo le digo, usted lo hace, volvió a gritar el policía. Este acceso está cerrado. Halloran dio marcha atrás, esperó a encontrar por dónde meterse y se incorporó al tráfico de la ruta 25. Los letreros le informaron que estaba apenas a 160 kilómetros de Cheyenne, Wyoming. Si no alcanzaba a ver la rampa de salida, iría a terminar allí. Llegó con la velocidad a cerca de 60, pero sin atreverse a más. La nieve amenazaba ya con atascarle los limpiaparabrisas y el tráfico estaba verdaderamente enloquecido. Un rodeo de más de 30 kilómetros. Maldijo por lo bajo, mientras surgía otra vez en él, con urgencia casi sofocante, la sensación de que el chico tenía cada vez menos tiempo, y además le invadía la convicción fatalista de que ese viaje no volvería. Encendió la radio y fue pasando anuncios navideños hasta dar con un pronóstico meteorológico. Ya 15 centímetros y se espera que esta noche caigan unos 30 centímetros más en el área metropolitana de Denver. La policía municipal y la del estado ruegan que nadie saque su coche a menos que sea absolutamente necesario y advierten al público que la mayoría de los pasos de montaña se encuentran ya cerrados. De manera, estimados oyentes, que a quedarse en casita y a sintonizar... Gracias, señora, gruñó Halloran y cortó furiosamente la radio. «46. Wendy». A mediodía, en un momento en que Denny había ido al cuarto de baño, Wendy sacó de debajo de la almohada el cuchillo envuelto en el paño de cocina, se lo puso en el bolsillo de la bata y fue hacia la puerta de baño. «¿Denny? ¿Qué? Voy abajo a preparar algo para el almuerzo, ¿de acuerdo?» «De acuerdo. ¿Quieres que baje contigo?» «No, yo lo subiré. ¿Qué te parece una tortilla de queso y un plato de sopa?» «Perfecto». Ante la puerta cerrada, Wendy titubeó un momento más. «Denny, ¿estás bien así? ¿Seguro?» «Sí», respondió la voz del chico, «pero ten cuidado». «¿Dónde está papá? ¿Tú sabes?» «No, pero ve tranquila». La voz era extrañamente calmada. Wendy sofocó la necesidad de seguir preguntando, de seguir picoteando los bordes de la cosa. La cosa estaba ahí. Los dos sabían de qué se trataba, y seguir insistiendo solo serviría para asustar más a Denny y a ella. Jack había perdido el juicio. Alrededor de las 8 de la mañana, mientras la tormenta volvía a cobrar nuevo impulso, Wendy y su hijo, sentados en la cuna, lo habían oído pasearse por la planta baja, entre bramidos y tropezones. Casi siempre los ruidos parecían llegar del salón de baile. Jack cantaba desafinadamente fragmentos de canciones, daba expresión a una de las partes de una discusión. En un momento dado había gritado con todas sus fuerzas, helándoles la sangre a ambos, mientras se miraban sin hablar. Finalmente lo habían oído atravesar de nuevo el vestíbulo, tambaleante, y Wendy tenía la impresión de haber escuchado un gran golpe, sordo, como si hubiera caído o hubiera abierto violentamente una puerta. Desde las 8:30, más o menos, hacía ya 3 horas y media, solo había habido silencio. Wendy tomó por el corto pasillo, siguió por el comedor principal de la primera planta y fue hacia la escalera. En el descansillo de la primera planta se detuvo a mirar hacia el vestíbulo. Parecía desierto, pero el día gris y de nieve dejaba gran parte del largo salón
en las sombras. Denny podía equivocarse. Jack podía estar escondido detrás de un sillón o de un sofá, tal vez detrás del mostrador de recepción, esperando a que ella bajara. Wendy se humedeció los labios. «¿Jack?» No hubo respuesta. Con la mano sobre el mango del cuchillo, siguió bajando. Wendy se había imaginado muchas veces el final de su matrimonio. El divorcio, la muerte de Jack en un accidente por conducir bebido, la visión más habitual en la oscuridad de las madrugadas de espera cuando vivían en Stovington. Y alguna vez había fantaseado si que llegaría otro hombre, un héroe de novela de aventuras que se la llevaría junto con Denny en la silla de su corcel blanco como la nieve. Pero jamás se había representado a sí misma merodeando por pasillos y escaleras como un ladrón, con la mano cerrada firmemente sobre un cuchillo para defenderse de Jack. Al pensarlo, la invadió una oleada de desesperación y tuvo que detenerse en mitad de la escalera, aferrándose al pasamanos, temerosa de que las rodillas se le doblaran. Admítelo, no es solamente Jack. Ya no es más que la única cosa sólida en medio de todo esto, a la que puedes colgarle todas las demás, las cosas que no puedes creer y que sin embargo te ves obligada a creer, esa historia de los setos, el grupo de la fiesta en el ascensor, ese antifaz. Intentó detener el pensamiento, pero era demasiado tarde. Y las voces. Porque de vez en cuando la impresión no había sido la de que ahí abajo hubiera un loco solitario conversando con dos fantasmas de su propia mente alterada gritándole. Algunas veces como una onda de radio que se pierde y que vuelve alternativamente. Wendy había oído, o le había parecido oír, otras voces y música y risas. En un momento había oído que Jack mantenía una conversación con alguien que se llamaba Grady. Y el nombre le parecía vagamente conocido, pero no podía identificarlo, dirigiendo afirmaciones y haciendo preguntas al silencio, pero hablando en voz alta, como si tuviera que hacerse oír por encima de un constante bullicio de fondo. Y después escalofríos y escalofriantes que se oían en otros ruidos que parecían completar el rompecabezas. La música de una orquesta, gente aplaudiendo, un hombre con voz divertida pero autoritaria intentaba persuadir a alguien de que pronunciara un discurso. Durante 30 segundos a un minuto, Wendy oía esas cosas y sentía a punto de desmayarse de terror. Después todo volvía a esfumarse y solo quedaba la voz de Jack, hablando en ese tono de mando, aunque ligeramente pastoso, que ella recordaba como su hablar de borracho. Pero en el hotel no había nada de beber, salvo el jerez de la cocina. ¿O no era así? Sí, pero ¿y si ella se podía imaginar que en el hotel estaba lleno de voces y de música? ¿Acaso no podía Jack imaginarse que estaba borracho? La idea no le gustaba nada.